Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un super tip, súper sencillo, súper económico para que limpien la pantalla de su televisor o de su celular o la pantalla de su monitor o computador sin gastar ni un solo peso. Es supremamente sencillo. Bueno, acá les acabo de mostrar el ingrediente. Bueno, algodón, solamente con algodón, amigos. Así de sencillo. Ay, que no se me vean los gorditos. Entonces, súper sencillo. Vamos a verlo de una vez. Miren cómo está manchado. ¿Sí? A esto que está muy manchado, le pueden echar un poquitico, una gotica de agua al algodón, pues para que limpie. ¿Sí? Esto es una pantalla OVA. Sirve en cualquier tipo de pantalla. Entonces, ustedes miran dependiendo del ángulo, ¿sí? Como es la suciedad, lo van eliminando. En este caso, como las manchas mías son ya llevan mucho tiempo ahí, pues yo voy a invertir en echarle un poquito de agua. Listo, entonces bueno, ahí se nos moja un poquitico, pero no se ve, pues para quitar esas manchas que ya llevan mucho tiempo y que están muy pegadas. Entonces, o a veces cuando trapeamos se nos quedan como unas manchitas, punticos, míranos. Entonces, muy bueno para eso, echarle un poquito de agua, poquitico, y después limpiarlo suavemente con una mica de algodón. Tiene que ser muy poquita agua. Yo ahí me pasé un poquito, pero ustedes literalmente echan agua acá y lo exprimen y ya, bota todo el agua. Entonces, ya estoy limpiando acá. Limpiemos, ¿sí? Si le echan mucha agua, no importa, no se preocupen. Lo que están viendo no es manchado, sino es mucha agua que le echaron. Entonces, pues también lo pueden hacer con un pedazo de tela especial, ¿sí? Con la anilla. En este caso yo lo hago con algodón porque me parece como más óptimo. Siento que quita más el mugre, ¿sí? Y es algo que se puede conseguir mucho más fácil, porque yo un pedazo de la anilla vale 2.000 o 4.000, dependiendo del tamaño. Entonces el algodón pues vale 200, bueno, no, tampoco, vale por ahí 500, 1000, dependiendo si compran algo muy poquito. Es muy poco. Lo que pasa es que yo tenía mucho mugre y pues me tocó. Entonces ahí le estoy limpiando, miren esas manchas que quedaron del agua, del secado del agua, ¿sí? Se las voy eliminando, ¿sí? Déjenme, ya les muestro un poquito más. Y lo que tienen que ser conscientes es que tienen que cambiar de agua. ¿Listo? Miren, ya esas manchas ya no están. Tienen que cambiar de ángulo para que vean cómo está las manchas, porque las manchas a veces se ven dependiendo a cada ángulo, ¿sí? Hay veces que del lado izquierdo no se ve, pero cuando miras hacia abajo se ve. Entonces, depende todas las manchas, ¿ven? Es que no sé si pueden verlos bien. Listo. Bueno, ya vieron, ya les había mostrado. Voy a mostrar en diferentes ángulos lo que les decía. Miren que no está la mancha asquerosa que estaba ahí. Y eso es porque le meten dedos de manteca sucios y no se lavan las manos, ¿no? Entonces, si tienes hijos, esposos así, pues ya sabes cómo limpiar esos defectos, porque a veces es muy feo ver esa pantalla tan grande, tan bonita, tan cara, llena de manchas. Entonces, para que no se me note la experiencia. Entonces ahí tenemos todo listo y vamos a ver en diferentes ángulos cómo se ve ahorita la pantalla. Y vamos a quitar. Listo, amigos, aquí está. ¿Y cuánto gastamos? 500 pesos en el algodón. Si ya lo tienes, bueno, no gastaste nada. Y el agua pues es gratis, ¿no? Ahora, si tienes todo esto manchado, te aconsejo que hagas poquito a poquito. ¿Sí? Si tienes toda la pantalla manchada, te aconsejo que le eches un poquito de agua, la restregues, después algodón seco y vaya restregando suavecito. ¿Listo? Si solamente tienes huellitas, por ejemplo, esta huellita marcada así. Es que tengo las manos limpias. Ay, sí, tengo las manos limpias. Bueno,
Si pones una huella, si tienes las manos llenas de manteca y pones el dedito y solamente pasas el algodón y lo giras y ya, ahí se va a quitar. Pero si tienes ese huellero lleno de manteca, de huellas de manteca, sucio, porque alguien que comió no se lavó las manos, pues ya haces este procedimiento que estás ya haciendo yo acá, échale un poquito de agua y girarlo así. Listo, súper bien, quedó súper bien la pantalla, literal, quedó súper bien, pareciera nueva. Listo, y en caso de que no quiten, pues sigue. Y así, ya, listo. Esta es una pantalla UVA, que son usualmente las más frágiles, las que más salpican cuando uno les toca hacer el dedo en la pantalla, son las que se tienen como unas aberraciones, ¿sí? Esas son las más frágiles y miren que yo estoy dando al normal. Si tienes una IPS o otra, pues normal. Entonces, esto sirve para todo. Tanto como me sirve para pantallas de portátiles, por ejemplo. Acá voy a limpiar, mira. Entonces el mismo algodón te lo limpia y eso. Claro, si van a echarle un poquito de agua, traten de que no sea mucho. Sí, porque se les puede caer acá. No, solamente es como echar agua y escurrir y que esto quede seco pero húmedo. Esa es como la intención, ¿listo?